Hay momentos en la vida espiritual en que el peligro no se presenta como una rebelión escandalosa. No aparece con un rechazo abierto de Dios, ni con una negación pública de la fe, ni con una decisión consciente de abandonar todo lo que antes decíamos creer. A veces el peligro llega de una forma mucho más silenciosa. Seguimos asistiendo, seguimos hablando el lenguaje correcto, seguimos sabiendo lo que deberíamos hacer, pero el corazón se ha vuelto lento, frío, distraído. Dios sigue siendo verdadero en nuestra doctrina, pero ha dejado de ser precioso en nuestra vida diaria. Ese es uno de los asuntos más serios que encontramos en el libro de Ageo. No estamos ante un pueblo que dice no creemos en el Señor. No estamos ante paganos que nunca recibieron promesas. Estamos ante un pueblo redimido, un pueblo que había visto la fidelidad de Dios, un pueblo que había regresado del exilio por misericordia divina, un pueblo que tenía una misión clara, pero con el paso del tiempo, lo urgente desplazó lo eterno, lo personal desplazó lo santo, la comodidad desplazó la obediencia, y la casa del Señor quedó abandonada mientras cada uno se ocupaba de lo suyo. Por eso Ageo es un libro tan necesario. Es pequeño en extensión, pero no en peso espiritual. Pertenece a esos libros que muchas veces los creyentes pasan por alto, tal vez porque están al final del Antiguo Testamento, tal vez porque no conocemos bien su contexto, tal vez porque preferimos textos más familiares, pero toda la Escritura es inspirada por Dios. No hay partes muertas en la Biblia. No hay páginas sin aliento divino. No hay libro menor en importancia cuando el Espíritu Santo ha hablado. La palabra de Dios no es un registro arqueológico de discursos antiguos. Es viva, es eficaz, penetra, despierta, corrige, expone, consuela, levanta, redarguye. El mismo Dios que habló por medio de Ageo a un pueblo espiritualmente adormecido, sigue hablando hoy por medio de esa misma palabra a su iglesia. Y si en aquellos días su palabra pudo sacudir a un pueblo que llevaba años paralizado, también puede sacudir nuestras almas cuando hemos aprendido a vivir cómodamente con prioridades invertidas. El contexto histórico es importante. Ageo ministró después del exilio babilónico. Judá había sufrido las consecuencias de su persistente desobediencia. Dios había enviado profetas una y otra vez llamando al arrepentimiento, pero el pueblo cerró su corazón. Finalmente Jerusalén fue destruida, el templo fue arrasado y muchos fueron llevados cautivos a Babilonia. Aquello no fue simplemente una tragedia política, fue una disciplina severa del Dios del pacto sobre un pueblo que había despreciado su voz. Pero Dios no abandonó su promesa. Durante los años del cautiverio mantuvo viva la esperanza. Había anunciado que su pueblo regresaría, que la ciudad sería reconstruida, que el templo volvería a levantarse. Y en su providencia movió incluso el corazón de un rey pagano, Ciro de Persia, para emitir un decreto que permitió a los judíos volver a Jerusalén y reconstruir la casa del Señor. Lo que parecía una decisión imperial era en realidad el cumplimiento de la palabra de Dios. Un grupo de judíos regresó a Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel y del sumo sacerdote Josué. No regresaron a una ciudad cómoda, regresaron a ruinas. Dejaron una vida establecida en Babilonia para emprender un viaje difícil y peligroso. Y al llegar, comenzaron bien, restauraron el altar, ofrecieron sacrificios, pusieron los cimientos del templo. En aquellos primeros días, parecía que la gloria de Dios estaba por encima de sus intereses personales. Pero luego vino la oposición. Los pueblos vecinos se levantaron contra la reconstrucción, surgieron presiones políticas, el ánimo se debilitó, las dificultades externas se combinaron con la fatiga interna, y lo que comenzó como una obra de obediencia terminó detenido por años, no por unos días, no por unas semanas, por años. El pueblo se acostumbró a vivir con el templo en ruinas.
Esa frase debe estremecernos. Se acostumbraron. Al principio, ver la casa del Señor destruida debió dolerles. Al principio, las ruinas debieron recordarles que algo esencial faltaba. Pero con el tiempo, las ruinas se volvieron parte del paisaje. Celebraban sacrificios en medio de un templo abandonado, mientras dedicaban energía, tiempo y recursos a sus propias casas, sus propios negocios, sus propios planes. Lo que antes les habría parecido intolerable se volvió normal. Así ocurre muchas veces con la apatía espiritual. Casi nunca empieza con una decisión dramática. Empieza con una postergación. Ahora no, todavía no, no es el momento. Hay demasiadas cosas que atender. Cuando todo se estabilice, entonces volveré a buscar al Señor con seriedad. Cuando pase esta temporada, entonces serviré. Cuando tenga más tiempo, entonces oraré. Cuando tenga menos presión, entonces me ocuparé de lo eterno. Pero esa postergación repetida va formando una costumbre. Y la costumbre va endureciendo la conciencia. Y la conciencia endurecida empieza a justificar lo que antes lamentaba. Al final, uno puede vivir en medio de ruinas espirituales y llamarlo una etapa normal de la vida. Puede haber frialdad en la oración, descuido de la palabra, poca pasión por la iglesia, indiferencia ante la gloria de Dios y aún así encontrar explicaciones razonables para todo. Por eso la primera misericordia en Hageo es que Dios habla, vino la palabra del Señor. Esa es la esperanza. El pueblo estaba dormido, pero Dios no guardó silencio. Estaban confundidos en sus prioridades, pero Dios envió su palabra. Habían dejado pasar años, pero Dios todavía los llamó a considerar sus caminos. La palabra del Señor vino no para entretenerlos, no para confirmar sus excusas, sino para despertarlos. Y esa sigue siendo nuestra esperanza. Si un creyente llega a la iglesia con el corazón frío, todavía hay esperanza mientras Dios hable por su palabra. Si una familia se ha acostumbrado a vivir sin una comunión real con el Señor, todavía hay esperanza mientras la palabra sea escuchada con fe. Si una iglesia empieza a reemplazar lo central por lo secundario, todavía hay esperanza mientras el Espíritu use la Escritura para llamar al arrepentimiento. Pero debemos escuchar. Hageo no es solamente una historia antigua sobre ladrillos, muros y un edificio religioso. Es un espejo. Nos obliga a preguntar qué ha pasado con nuestras prioridades. Nos obliga a mirar si estamos construyendo cuidadosamente nuestras propias casas mientras descuidamos la casa de Dios. Nos obliga a considerar si el Dios del pacto sigue siendo el centro real de nuestra vida o si se ha vuelto una idea correcta pero secundaria. Y antes de avanzar, debemos entender algo. El problema no era simplemente que faltaba un edificio. El problema era que el pueblo había dejado de valorar la presencia de Dios como su mayor tesoro. Por eso la palabra de Hageo sigue siendo tan urgente. Porque la apatía espiritual no comienza cuando dejamos de creer ciertas doctrinas. Comienza cuando Dios deja de ser asombroso para nosotros. La apatía espiritual no comienza necesariamente cuando negamos a Dios con la boca. Muchas veces comienza cuando Dios deja de ser asombroso para el corazón. Seguimos sabiendo que Él existe, seguimos usando su nombre, seguimos reconociendo sus doctrinas, pero su gloria ya no pesa sobre nuestras decisiones. Su presencia ya no gobierna nuestras prioridades. Su palabra ya no interrumpe nuestros planes. Y poco a poco aprendemos a vivir como si el Dios vivo fuera una idea correcta, pero no una realidad preciosa. Eso era lo que estaba ocurriendo en los días de Hageo. El problema no era simplemente que un edificio estaba inconcluso. Dios no estaba necesitado de paredes, piedras, madera o un monumento religioso. El Señor de los ejércitos no habita en templos hechos por manos humanas como si dependiera de ellos para ser Dios. El problema era mucho más profundo. El templo representaba la presencia especial de Dios en medio de su pueblo.
y el pueblo se había acostumbrado a que esa presencia no fuera su mayor prioridad. Para entender la gravedad de esto, debemos recordar qué significaban el tabernáculo y luego el templo en la historia de Israel. No eran simples centros ceremoniales, eran señales visibles de una realidad gloriosa. El Dios Santo había decidido morar en medio de un pueblo redimido. El Dios que no puede ser contenido por los cielos de los cielos se dignó manifestar su nombre, su gloria y su presencia entre los suyos. Allí el pueblo se acercaba por medio de sacrificios. Allí se les recordaba que el pecado impide la comunión con Dios, pero que Dios mismo proveía un camino de reconciliación. Desde el principio, el propósito de la redención no fue simplemente sacar a Israel de Egipto para llevarlo a una tierra mejor. Dios dijo que los había tomado como sobre alas de águila y los había traído a Él. Esa frase es crucial. La gran bendición no era primero Canaán, ni prosperidad nacional, ni independencia política. La gran bendición era Dios mismo. Ser librados de la esclavitud era glorioso porque los llevaba a comunión con el Dios vivo. La tierra era preciosa porque allí el Señor pondría su nombre. La libertad era preciosa porque podían adorarle. Esto nos lleva al corazón mismo de toda redención. Dios no salva a su pueblo solamente para mejorar sus circunstancias. Dios salva para traer al pecador a sí mismo. Nos libera del pecado para que seamos suyos. Nos reconcilia para que podamos conocerle. Nos perdona para que vivamos delante de su rostro. Nos adopta para que podamos llamarle Padre. Si perdemos esto, empezamos a reducir la salvación a beneficios secundarios y olvidamos la bendición central, tener a Dios. Por eso la destrucción del templo por Babilonia fue tan devastadora. No era solo una pérdida arquitectónica, era una señal de juicio. Era como si el pueblo estuviera viendo de manera visible y terrible las consecuencias de haber despreciado la comunión con el Señor. El lugar donde Dios había manifestado su gloria estaba en ruinas. El templo donde su nombre había sido puesto estaba desolado. El pueblo que había sido llamado a ser luz terminó en exilio. Pero cuando Dios movió el corazón de Ciro para permitir el regreso, su intención no era simplemente restaurar la vida nacional de los judíos. El decreto apuntaba a la reconstrucción de la casa del Señor. El regreso a Jerusalén tenía sentido porque Dios quería restaurar la adoración, la comunión, la vida del pacto. Sin la presencia de Dios, volver a la tierra sería insuficiente. ¿De qué sirve regresar a Jerusalén si el corazón sigue lejos del Señor? ¿De qué sirve reconstruir casas si la casa de Dios permanece abandonada? Y allí está la tragedia. El pueblo volvió con entusiasmo, hizo sacrificios, ofrendó generosamente, puso los cimientos, pero después de la oposición, el cansancio y la demora, comenzó a invertir su energía en lo propio. Las ruinas del templo ya no les dolían como antes. Sus casas avanzaban, pero la casa del Señor seguía desolada. Sus asuntos personales sí encontraban tiempo, recursos y fuerzas, pero para lo que expresaba la gloria de Dios, siempre había una excusa: no ha llegado el tiempo. Esa frase es más peligrosa de lo que parece. No dijeron no queremos obedecer, dijeron no es el momento. La desobediencia muchas veces se disfraza de prudencia. La apatía suele hablar con lenguaje razonable. Ahora no puedo, hay demasiada presión, primero tengo que resolver otras cosas, más adelante me ocuparé de lo espiritual. Cuando cambien las circunstancias, entonces obedeceré. Y mientras tanto, nuestras prioridades revelan lo que realmente valoramos. Es impresionante cómo el corazón pecaminoso encuentra siempre razones para posponer lo que Dios manda. Nunca parece ser el momento ideal para buscar al Señor con seriedad. Nunca es el momento perfecto para congregarnos con gozo y compromiso. Nunca es el momento oportuno para servir con nuestros dones.
Nunca es la temporada adecuada para ser generosos. Nunca hay suficiente energía para cuidar de otros creyentes. Nunca sobran horas para meditar en la palabra. Pero sí encontramos tiempo para nuestros intereses, nuestros proyectos, nuestras comodidades, nuestras casas artesonadas. Eso expone algo doloroso. No es que no tengamos tiempo. Es que nuestras prioridades han sido ordenadas por nuestros deseos. Hacemos tiempo para lo que consideramos valioso. Gastamos recursos en lo que amamos. Protegemos energía para lo que nos parece importante. Y cuando Dios, su palabra, su pueblo, su gloria y su reino quedan permanentemente desplazados, el problema no es de agenda, es de adoración. Porque toda apatía espiritual es en el fondo un trastorno de adoración. Cambiamos al Creador por la criatura. No necesariamente con una idolatría visible, no siempre postrándonos ante una estatua, sino entregando el corazón a lo que no puede ocupar el lugar de Dios. El deseo por la comodidad, el éxito, la seguridad, la casa, el dinero, la aprobación, el descanso, el control, la distracción o la ambición se vuelve más real que Dios. Y cuando eso ocurre, Dios no necesariamente es odiado, simplemente es olvidado. Ese olvido es terrible. Satanás no necesita llenar nuestro corazón de odio abierto contra el Señor si logra llenarlo de ocupaciones que hacen que Dios parezca distante e irreal. El alma no dice rechazo a Dios, dice ahora no. Pero ese ahora no, repetido durante meses y años, va formando una vida donde la presencia de Dios ya no sorprende. Su gloria ya no conmueve, su casa ya no importa y su palabra ya no dirige. Por eso el Señor en su misericordia no deja al pueblo cómodo en su autoengaño. Les habla, les dice, considerad bien vuestros caminos. No les permite seguir justificándose sin ser confrontados. Les llama a mirar la realidad de frente. Sus casas están cuidadas, pero mi casa está desolada. Sus intereses avanzan, pero mi gloria ha sido relegada. Sus excusas suenan razonables para ustedes, pero yo veo el corazón. Ese llamado sigue siendo necesario. Considera tus caminos, no tus intenciones idealizadas, sino tus caminos reales. No lo que dices valorar, sino lo que tus decisiones muestran que valoras. No lo que cantas el domingo, sino lo que gobierna tus días. No lo que sabes doctrinalmente, sino lo que en la práctica ordena tu tiempo, tus recursos, tu atención y tus afectos. Porque puede ser que sin darte cuenta hayas aprendido a vivir entre ruinas espirituales mientras decoras cuidadosamente tu propio pequeño reino. Puede ser que sin darnos cuenta hayamos aprendido a vivir entre ruinas espirituales mientras decoramos cuidadosamente nuestro propio pequeño reino. Esa imagen debe incomodarnos, porque el pueblo en los días de Hageo no estaba viviendo sin religión. Tenían altar, tenían sacrificios, tenían memoria histórica, tenían lenguaje de pacto, pero la casa del Señor seguía en ruinas. Había actividad religiosa suficiente para tranquilizar la conciencia, pero no obediencia suficiente para mostrar que Dios era verdaderamente su prioridad. Y esa es una advertencia seria para nosotros. Una persona puede mantener ciertas prácticas cristianas y aún así estar espiritualmente desordenada. Puede asistir a cultos, cantar himnos, escuchar sermones, hablar de doctrina, conocer la historia bíblica, pero tener el corazón gobernado por intereses personales. Puede haber una apariencia de continuidad con Dios, mientras la vida real está organizada alrededor de comodidad, seguridad, ambición, entretenimiento, familia, dinero o proyectos propios. El Señor no se dejó engañar por las palabras del pueblo. Ellos decían, no ha llegado el tiempo, pero Dios miró más profundo y dijo, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Esa pregunta
revela la contradicción. Para sus casas sí había tiempo. Para sus intereses sí había energía. Para mejorar su comodidad sí había recursos. Para la casa del Señor siempre había una razón para esperar. Dios no estaba condenando que tuvieran casas, no estaba diciendo que cuidar responsabilidades ordinarias fuera pecado. El problema no era tener un hogar, trabajar, reparar, administrar, planificar. El problema era la inversión de prioridades. Lo suyo estaba recibiendo el cuidado que pertenecía a la gloria de Dios. Ellos habían convertido lo legítimo en supremo. Y cuando algo legítimo ocupa el lugar de Dios, se convierte en ídolo. Eso debe llevarnos a examinarnos con honestidad. Tal vez no hemos abandonado abiertamente al Señor, pero ¿qué ocupa lo mejor de nuestra atención? ¿Qué recibe nuestras primeras energías? ¿Qué nos preocupa más profundamente? ¿Qué nos emociona más? ¿Qué nos duele más perder? ¿Qué defendemos con más intensidad? ¿Qué se ha vuelto tan necesario para nosotros que si Dios lo toca nos irritamos? Es posible que no tengamos un templo abandonado en Jerusalén, pero sí áreas de obediencia postergada, afectos desordenados y prioridades que revelan que Dios ha sido desplazado. El llamado de Hageo es: considerad bien vuestros caminos. No miren la vida de forma superficial. No se conformen con excusas. No evalúen su condición espiritual por comparación con otros. No digan, por lo menos seguimos ofreciendo sacrificios. Consideren, piensen, examinen. Miren el fruto de sus decisiones. Miren el estado de su alma. Miren el contraste entre lo que dicen creer y lo que realmente están construyendo. A veces Dios nos llama a considerar nuestros caminos porque vivimos demasiado rápido para verlos. Una agenda llena puede funcionar como anestesia espiritual. Nos movemos de una tarea a otra, de una preocupación a otra, de una pantalla a otra, de una conversación a otra, y nunca nos detenemos a preguntar: ¿estoy viviendo delante de Dios? ¿Estoy buscando primero su reino? ¿Estoy cuidando la comunión con Él? ¿Estoy sirviendo a su pueblo? ¿Estoy usando mi vida para su gloria o solo para sostener mi comodidad? El pueblo de Hageo necesitaba ser despertado porque había olvidado quién era. No eran simplemente un grupo de sobrevivientes tratando de reconstruir una ciudad, eran el pueblo del pacto. Habían sido rescatados, preservados, traídos de vuelta por la fidelidad de Dios. Su historia no era una historia común. Su regreso del exilio estaba ligado al plan redentor del Señor. Ellos existían para mostrar la gloria de Dios, para vivir bajo su presencia, para esperar las promesas mesiánicas, para ocupar su lugar en la historia de la redención. Cuando olvidamos nuestra identidad, nuestras prioridades se deforman. Si un creyente olvida que fue comprado por sangre, empieza a vivir como dueño de sí mismo. Si olvida que pertenece al pueblo de Dios, empieza a tratar la iglesia como algo opcional. Si olvida que es templo del Espíritu Santo, empieza a usar su cuerpo como si fuera suyo. Si olvida que fue llamado a buscar primeramente el reino, empieza a justificar una vida centrada en su pequeño reino personal. Eso fue lo que ocurrió con aquellos judíos. No perdieron simplemente entusiasmo por un proyecto de construcción, perdieron sensibilidad ante la gloria de Dios. Lo que estaba en juego no era madera, piedra y paredes, era el lugar que la presencia del Señor ocupaba en sus afectos. Dios había querido morar en medio de ellos, y ellos habían aprendido a vivir como si eso fuera secundario. Aquí debemos recordar el cumplimiento más grande de todo lo que el templo señalaba. El templo apuntaba a Cristo. El Hijo de Dios vino y tabernaculizó entre nosotros. En Él vimos la gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es el verdadero lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Él es mayor que el templo. En su cuerpo Dios se acercó a nosotros. En su muerte el acceso fue abierto. En su resurrección la vida nueva fue inaugurada.
Nadie puede venir al Padre sino por Él. Y unidos a Cristo, la iglesia ahora es el templo espiritual de Dios. Los creyentes son piedras vivas. El Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando la iglesia se reúne, no se trata simplemente de un grupo de personas asistiendo a una actividad religiosa. Es el pueblo comprado por sangre, congregándose delante de Dios, escuchando su palabra, adorando su nombre, edificándose mutuamente, manifestando de manera visible que Dios habita por su Espíritu en su pueblo. Entonces, si hoy preguntamos qué significa descuidar la casa de Dios, no debemos reducirlo a descuidar un edificio. Puede incluir irresponsabilidad hacia los lugares y recursos que usamos para congregarnos, sí, pero el asunto es mucho más profundo. Descuidamos la casa de Dios cuando descuidamos la comunión con Dios y la edificación de su pueblo. Cuando la iglesia se vuelve secundaria, cuando los hermanos son tratados como una carga opcional, cuando los dones permanecen enterrados, cuando el día del Señor se negocia fácilmente, cuando la misión del reino se pospone porque nuestras casas artesonadas reclaman todo. Es posible estar muy ocupado construyendo una vida respetable y sin embargo estar descuidando aquello por lo cual Cristo derramó su sangre. Él no murió para que tengamos una espiritualidad privada, aislada, centrada en nuestra comodidad. Murió para reunir un pueblo. Murió para edificar su iglesia. Murió para que Dios habitara en nosotros por su Espíritu. Murió para llevarnos al Padre. La redención tiene como meta comunión con Dios y participación en su pueblo. Por eso la apatía espiritual no es un asunto pequeño. No es simplemente una etapa de bajo ánimo. Puede ser un síntoma de que Dios ya no ocupa el lugar que debe ocupar. Puede mostrar que otras cosas se han vuelto más reales para nosotros que su gloria. Puede revelar que estamos pidiendo a las criaturas el gozo, la seguridad y el significado que solo el Creador puede dar. Y cuando eso ocurre, el Señor nos ama demasiado para dejarnos en paz. Él dice, considerad bien vuestros caminos. Considera tu oración. Considera tu uso del tiempo. Considera tu relación con la iglesia. Considera tu generosidad. Considera tu respuesta a la palabra. Considera tus excusas. Considera tus afectos. Considera si sigues asombrado por el hecho de que Dios haya querido morar contigo. Considera si Cristo sigue siendo precioso o si se ha vuelto familiar de una manera peligrosa. Y si al considerar descubres ruinas, no desesperes. El libro de Ageo no comienza con el pueblo buscando a Dios, sino con Dios buscando al pueblo por medio de su palabra. Esa es la misericordia. El Dios del pacto llama a un pueblo distraído, no porque los necesite, sino porque los ama. No porque Él dependa de su trabajo, sino porque ellos dependen de Él. Y cuando Dios llama a considerar, lo hace para despertarnos de un terrible intercambio. Dejar la fuente de agua viva para cavar cisternas rotas que no retienen agua. Dejar la fuente de agua viva para cavar cisternas rotas es una locura. Pero es una locura que el corazón humano sabe justificar muy bien. Nadie quiere decir en voz alta, estoy cambiando la gloria de Dios por mi comodidad. Nadie quiere confesar, mi pequeño reino pesa más para mí que la presencia del Señor. Por eso inventamos razones. Vestimos la apatía con prudencia. Le damos a la desobediencia un lenguaje respetable. Decimos, no es que no quiera obedecer, es que no ha llegado el momento. Pero Dios no se deja impresionar por nuestras excusas. Él escucha lo que decimos, pero también ve lo que construimos. El pueblo decía, no ha llegado el tiempo de reedificar la casa del Señor. Pero sus casas sí estaban siendo atendidas. Sus proyectos sí avanzaban. Sus recursos sí encontraban dirección cuando se trataba de lo suyo. Y entonces Dios los confronta con una pregunta que atraviesa toda defensa. Es tiempo para ustedes, pero no para mí. Esa pregunta sigue teniendo filo. ¿Es tiempo para avanzar profesionalmente, pero no para buscar al Señor? ¿Es tiempo para descansar, entretenerse y planificar vacaciones, pero no para congregarse con el pueblo de Dios? ¿Es tiempo para invertir en comodidad, pero no para ser generoso con la obra del reino?
Es tiempo para cuidar la imagen, la casa, los negocios, los gustos, pero no para cuidar el alma, la familia espiritual, la oración, la palabra, el servicio. Dios no está en contra de nuestras responsabilidades ordinarias, pero sí confronta el corazón que siempre encuentra lugar para lo propio y siempre posterga lo suyo. Y aquí debemos recordar algo que humilla profundamente. Dios no necesita nada de nosotros. No necesita nuestro dinero, no necesita nuestras habilidades, no necesita nuestras agendas, no necesita nuestros dones, no necesita nuestra energía, no necesita que le construyamos nada para ser glorioso. Él es el Señor de los ejércitos. Toda criatura depende de Él. Él no depende de ninguna criatura. Si nos llama a servir, a dar, a congregarnos, a obedecer, a edificar su casa, no es porque Él esté carente, sino porque nosotros estamos en peligro cuando vivimos para algo menor que Él. Dios nos llama por amor, nos llama porque sabe que la idolatría destruye. Nos llama porque sabe que si convertimos nuestras casas, nuestros planes, nuestras ambiciones y nuestras comodidades en el centro, terminaremos vacíos aunque parezcamos ocupados. Nos llama porque fuimos creados para Él. Nos llama porque la vida verdadera no está en poseer más, controlar más, disfrutar más criaturas, sino en conocerlo, adorarlo y vivir bajo su presencia. Por eso el mandato, considerad bien vuestros caminos, no es una amenaza fría, es una misericordia. Dios está diciendo, detente, mira bien, no sigas avanzando en automático, no sigas llamando normal a lo que está enfermo, no sigas justificando una vida donde yo he dejado de ser tu tesoro. El juicio más terrible sería que Dios nos dejara tranquilos en nuestra apatía, que nos permitiera seguir decorando nuestra casa mientras el alma se seca, que no nos interrumpiera, que no nos llamara, que no nos despertara. Pero en Hageo Dios habla. Y su palabra tiene poder para hacer en días lo que el pueblo no hizo en años. Ellos habían detenido la reconstrucción por 17 años. 17 años de excusas, costumbre, desánimo, normalización de las ruinas. Pero cuando vino la palabra del Señor por medio del profeta, en apenas 23 días el pueblo fue despertado y volvió a trabajar. Esa es la fuerza de la palabra de Dios. No es información religiosa, no es opinión humana, no es motivación psicológica. Es la voz del Dios vivo sacudiendo corazones dormidos. Esto debe llenar de esperanza a cualquier creyente frío. Tal vez has pasado meses, quizá años, viviendo con una sequía espiritual que ya aprendiste a explicar. Tal vez vienes a la iglesia, pero tu mente está lejos. Tal vez cantas, pero sin asombro. Tal vez escuchas sermones, pero pocas veces tiemblas ante la voz de Dios. Tal vez lees la Biblia de manera irregular, oras poco, sirves menos y aún así te has acostumbrado. Pero si Dios todavía te habla por su palabra, hay esperanza. No porque tú puedas producir avivamiento en tu propio corazón, sino porque el Espíritu usa la palabra para despertar lo que está dormido. Nunca debemos sustituir la centralidad de la palabra. Una iglesia puede inventar muchas cosas más entretenidas, más llamativas, más agradables al gusto de la época. Puede buscar técnicas, emociones, espectáculos, métodos, ambientes, estrategias, pero solo la palabra de Dios, aplicada por el Espíritu Santo, puede convertir pecadores y santificar creyentes. Solo la palabra puede atravesar las defensas del corazón. Solo la palabra puede exponer nuestras excusas sin destruir nuestra esperanza. Solo la palabra puede mostrarnos la gravedad de nuestra apatía y al mismo tiempo la misericordia del Dios que nos llama de regreso. Eso es especialmente importante para una generación que se distrae con facilidad. Jóvenes, no cambien la palabra por entretenimiento religioso. No midan la salud de una iglesia por lo impresionante del ambiente, sino por la fidelidad con que Dios habla en ella. No pidan menos escritura porque la carne quiere algo más ligero.
No permitan que la predicación fiel sea reemplazada por cualquier cosa que produzca emoción momentánea, pero no arrepentimiento, fe, santidad y amor por Cristo. Donde la palabra deja de ser central, la iglesia puede seguir activa, pero empieza a perder su vida. El pueblo de Hageo no necesitaba primero una nueva técnica de organización. Necesitaba oír a Dios. Necesitaba recuperar la realidad del pacto. Necesitaba recordar que el Señor de los ejércitos estaba llamándolos a una obra que tenía que ver con su presencia, su gloria y su propósito redentor. Sus manos estaban detenidas porque sus corazones estaban dormidos. Y Dios fue al corazón por medio de su palabra. Lo mismo ocurre con nosotros. El problema de nuestra apatía casi nunca se resuelve solo cambiando horarios, aunque a veces debemos cambiarlos. No se resuelve solo haciendo más compromisos, aunque debemos obedecer. No se resuelve solo sintiéndonos culpables por unos días. Necesitamos que Dios vuelva a hacerse real, precioso, glorioso ante nuestros ojos. Necesitamos que su palabra nos arranque del olvido. Necesitamos que el Espíritu nos muestre que no fuimos redimidos para vivir centrados en nuestras casas artesonadas, sino para pertenecer al Dios vivo. Y cuando la palabra despierta, siempre llama a una respuesta concreta. No basta con sentirse conmovido por un sermón sobre prioridades. No basta con decir, es verdad, he estado frío. El pueblo no solo se emocionó, volvió a la obra. La voz de Dios produjo obediencia. Si el Señor nos dice considera, es para que dejemos de caminar igual. Si nos muestra ruinas, es para que volvamos a edificar. Si expone excusas, es para que dejemos de repetirlas. Si revela idolatrías, es para que las abandonemos. Entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué debe ser reconstruido en nosotros? ¿Qué parte de nuestra vida espiritual hemos dejado en ruinas mientras cuidamos lo propio? ¿Dónde hemos dicho no es el tiempo cuando Dios claramente ha hablado? ¿Qué obediencia concreta hemos postergado? ¿Qué servicio hemos evitado? ¿Qué comunión hemos descuidado? ¿Qué lugar ocupa hoy la casa de Dios, no como edificio de piedra, sino como el pueblo redimido en el que Él habita por su Espíritu? ¿Qué debe ser reconstruido en nosotros? Esa pregunta no puede quedarse en el aire. Sería demasiado fácil admirar el libro de Hageo como una historia antigua, sentirnos conmovidos por el pueblo que dejó el templo en ruinas y luego regresar tranquilamente a nuestras propias rutinas sin permitir que la palabra de Dios toque nuestras prioridades reales. El Señor no dijo considerad para producir una reflexión momentánea, dijo considerad para despertar obediencia. Tal vez lo que debe ser reconstruido es la comunión diaria con Dios, no una disciplina fría, no un deber cumplido para tranquilizar la conciencia, sino una búsqueda viva del Señor. Hay creyentes que durante años han vivido de recuerdos espirituales. Recuerdan cuando la palabra era dulce, cuando la oración era necesaria, cuando congregarse producía gozo, cuando la obediencia parecía urgente. Pero ahora la Biblia se abre poco, la oración se reduce a emergencias y el corazón se ha acostumbrado a funcionar sin una dependencia consciente del Señor. Y aquí Hageo nos confronta. ¿Cómo podemos decir que Dios es nuestro mayor tesoro si vivimos días enteros sin buscar su rostro? ¿Cómo podemos decir que su presencia es nuestra vida si apenas notamos su ausencia práctica? ¿Cómo podemos confesar que su palabra es más preciosa que el oro y más dulce que la miel y al mismo tiempo tratarla como algo que solo encaja si sobra tiempo? No se trata de ganar el favor de Dios con devociones. Se trata de reconocer que fuimos redimidos para vivir en comunión con Él. Tal vez lo que debe ser reconstruido es nuestra relación con la iglesia. En el cumplimiento del nuevo pacto, la casa de Dios no es primero un edificio, sino el pueblo comprado por la sangre de Cristo. Los creyentes son piedras vivas. La iglesia es morada de Dios por el Espíritu. Por eso no podemos decir que amamos la presencia de Dios y despreciar al pueblo en el que Dios habita.
No podemos tratar la congregación como una actividad opcional, como un evento que compite con nuestros planes, como un servicio religioso que consumimos cuando nos resulta conveniente. La apatía espiritual muchas veces se revela en la manera en que tratamos a la iglesia. Si el cuerpo de Cristo se vuelve secundario, si los hermanos se vuelven una carga, si el día del Señor se negocia con facilidad, si nuestros dones permanecen guardados mientras otros necesitan edificación, si venimos solo a recibir, pero no a amar, servir, animar, cargar y construir, entonces debemos considerar nuestros caminos. Cristo no murió para formar espectadores religiosos, sino un pueblo santo, una casa espiritual, una comunidad donde su gloria sea manifestada. Tal vez lo que debe ser reconstruido es nuestra generosidad. El pueblo de Hageo tenía recursos para sus casas, pero no para la casa del Señor. Nosotros también podemos encontrar dinero para lo que deseamos y luego decir que no hay suficiente para lo eterno. Gastamos con facilidad en comodidad, imagen, entretenimiento, mejoras personales, gustos legítimos pero absorbentes, y cuando llega el momento de invertir en el avance del Evangelio, en la ayuda a los hermanos, en la obra misionera, en las necesidades de la iglesia, de repente somos expertos en prudencia. Dios no necesita nuestro dinero. Esa verdad debe quedar clara, pero nuestro uso del dinero revela lo que amamos. La generosidad cristiana no es una transacción para comprar bendición, es una confesión visible de que Dios vale más que nuestras seguridades. Es una forma de decir: Señor, todo viene de ti, todo es tuyo, no quiero vivir aferrado a mis recursos como si ellos fueran mi Salvador. Cuando el reino de Dios nunca encuentra lugar en nuestro presupuesto, quizá no es un problema financiero, sino espiritual. Tal vez lo que debe ser reconstruido es el servicio. Muchos creyentes dicen: no es el tiempo. No es el tiempo para involucrarme. No es el tiempo para discipular. No es el tiempo para recibir personas en casa. No es el tiempo para enseñar a los más jóvenes. No es el tiempo para animar al débil. No es el tiempo para usar mis dones, pero el tiempo sí existe para otras cosas, y allí la excusa queda expuesta. Si Dios nos ha dado dones, no son adornos privados, son herramientas para edificar la casa espiritual que Él está formando. El servicio no siempre será cómodo, tampoco lo fue para aquellos judíos regresar a una ciudad destruida. Obedecer pocas veces ocurre en circunstancias ideales. Si esperamos el momento perfecto, probablemente nunca obedeceremos. Siempre habrá cansancio, oposición, tareas, familia, trabajo, inseguridad, temores y asuntos pendientes. Pero la pregunta es si la voluntad de Dios tiene autoridad suficiente para interrumpir nuestra comodidad. Tal vez lo que debe ser reconstruido es nuestra visión de Dios mismo. Este es el punto más profundo. Porque todas las ruinas externas nacen de una ruina interna. Dios se volvió pequeño ante nuestros ojos. No en realidad, sino en nuestra percepción. El Señor de los ejércitos, el Dios del pacto, el creador de las galaxias, el santo, el omnipotente, el Dios que gobierna todo con la palabra de su poder, el Dios que quiso ser nuestro Dios, dejó de asombrarnos. Y cuando Dios deja de asombrarnos, todo lo demás crece demasiado. Los deseos creados se vuelven enormes, la comodidad parece indispensable, la aprobación humana pesa demasiado, el dinero promete seguridad, el entretenimiento promete descanso, la casa, la carrera, la imagen, el control, la familia, incluso cosas buenas empiezan a reclamar el lugar que solo Dios merece. Y no siempre odiamos a Dios, simplemente lo olvidamos. La criatura se vuelve real, urgente, tangible. Dios se vuelve una idea correcta pero distante. Esa es la tragedia de la apatía. Por eso necesitamos que Dios vuelva a abrir nuestros ojos. Necesitamos orar.
Señor, muéstrame otra vez tu gloria. Hazme ver la locura de vivir para lo que se marchita. Hazme sentir el peso de tu presencia. Devuélveme el asombro de saber que tú, el Dios vivo, quisiste hacer pacto con nosotros. Líbrame de vivir como si mis pequeñas prioridades fueran más importantes que tu reino. Y para nosotros ese asombro debe centrarse en Cristo. El templo de Hageo apuntaba más allá de sí mismo, apuntaba al día en que el Verbo sería hecho carne y pondría su morada entre nosotros. Cristo es el verdadero templo, en Él vemos la gloria de Dios. En Él nos encontramos con el Padre. En Él se abre el camino a la comunión que el pecado había destruido. Él es mayor que el templo porque Él es Dios con nosotros. Por medio de su muerte y resurrección, Cristo no solo nos perdona, nos trae a Dios. Esa es la vida eterna. Conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. No simplemente existir para siempre. No solo escapar del castigo, conocer a Dios, disfrutar a Dios, ser reconciliados con Dios, tener al Padre como nuestro Padre, ser habitados por el Espíritu, ser parte de la casa espiritual que Cristo edifica. Si eso vuelve a ser precioso, nuestras prioridades empiezan a cambiar. No por mera presión externa, sino porque el corazón despierta. La iglesia deja de ser una carga, la palabra deja de ser un deber seco. La oración deja de ser último recurso. La generosidad deja de sentirse como pérdida. El servicio deja de ser interrupción. La obediencia deja de parecer postergable, porque Dios mismo vuelve a ocupar el centro. Cuando Dios vuelve a ocupar el centro, nuestras prioridades empiezan a ordenarse. Pero debemos ser honestos, ese orden puede perderse incluso después de temporadas de gran fervor. Una de las advertencias más serias del libro de Hageo es que este pueblo no comenzó con apatía. No regresaron de Babilonia porque les resultaba fácil. No dejaron una vida establecida para atravesar un camino largo y peligroso porque fueran indiferentes. No comenzaron la reconstrucción del altar y del templo porque la gloria de Dios no les importara. Al principio había celo, había sacrificio, había compromiso, había disposición. Eso es lo que hace la historia más solemne. No estamos viendo a personas que nunca tuvieron interés en la obra de Dios. Estamos viendo a personas que un día estuvieron dispuestas a dejar comodidad por obediencia, pero que años después se acostumbraron a vivir con la casa del Señor en ruinas. Eso significa que un comienzo fervoroso no garantiza una perseverancia vigilante. Una temporada de pasión no inmuniza contra la frialdad futura. Un sacrificio pasado no puede sustituir la obediencia presente. Hay creyentes que viven demasiado apoyados en lo que fueron. Antes yo servía, antes yo oraba, antes yo evangelizaba, antes yo me emocionaba con la palabra, antes yo estaba comprometido. Y debemos dar gracias por toda gracia pasada. Pero el fuego de ayer no puede calentar el corazón de hoy si hemos dejado de acercarnos al Señor. La memoria de una obediencia antigua puede convertirse en refugio peligroso cuando la usamos para no examinar nuestra condición actual. El pueblo de Hageo podía recordar el viaje de regreso, las primeras ofrendas, los primeros cimientos, los días en que todo parecía avanzar, pero la pregunta de Dios no era ¿qué hicieron hace 17 años? La pregunta era, ¿qué están haciendo ahora con mi casa? Y esa pregunta debe llegar hasta nosotros. No solamente qué hicimos cuando recién creímos. No solamente cómo servimos en otra etapa. No solamente cuánto amábamos congregarnos antes. No solamente qué decisiones radicales tomamos años atrás. ¿Qué lugar ocupa Dios hoy? ¿Qué prioridad tiene su reino hoy? ¿Qué evidencia hay hoy de que su gloria pesa más que nuestra comodidad? La frialdad espiritual rara vez llega de golpe. Muchas veces entra por una puerta llamada desánimo. El pueblo empezó bien, pero apareció oposición. Los samaritanos presionaron. Las circunstancias se complicaron.
Los líderes políticos cambiaron. El proyecto se volvió más difícil de lo que imaginaban. Y cuando la obediencia se volvió costosa, el corazón comenzó a buscar alivio en lo propio. Es comprensible humanamente, pero no era justificable delante de Dios. Nosotros también podemos dejar que la oposición y el cansancio nos desvíen. Servimos por un tiempo y no vemos el fruto esperado. Intentamos edificar una familia piadosa y encontramos resistencia. Procuramos congregarnos fielmente, pero aparecen presiones laborales. Queremos orar, pero estamos cansados. Queremos servir, pero fuimos heridos. Queremos obedecer, pero sentimos que nadie más está tomando la obra con seriedad. Y poco a poco el alma empieza a decir, quizá no es el momento. Pero detrás de esa frase puede esconderse una rendición silenciosa. No dejamos de creer en la importancia de la obra de Dios. Simplemente dejamos de vivir como si fuera urgente. No negamos que Dios sea glorioso. Simplemente empezamos a buscar refugio en cosas más inmediatas. No decimos que la iglesia no importa. Simplemente permitimos que siempre quede después de todo lo demás. Y así, sin anunciarlo, el corazón cambia de altar. También entra la frialdad por medio de la comodidad. Aquellos judíos habían llegado a ruinas, pero con el tiempo sus propias casas fueron tomando forma. La vida empezó a estabilizarse, el peligro disminuyó. Los proyectos personales crecieron. Y cuando la comodidad aumenta, la urgencia espiritual puede disminuir. Una vida más cómoda no siempre produce más gratitud, a veces produce más olvido. Cuando todo parece estar bajo control, dejamos de sentir nuestra necesidad. Cuando nuestras casas están protegidas, podemos olvidar que fuimos llamados a buscar primero la casa de Dios. Por eso debemos desconfiar de una prosperidad que nos hace espiritualmente livianos. No toda comodidad es pecado, pero toda comodidad puede convertirse en anestesia. Podemos agradecer dones de Dios y al mismo tiempo permitir que esos dones ocupen el lugar de Dios. Podemos recibir casa, trabajo, familia, estabilidad, oportunidades y terminar usando esas bendiciones como excusa para descuidar al dador. Entonces la criatura se vuelve más real que el creador y el alma se duerme rodeada de regalos. Dios, sin embargo, llama a su pueblo a considerar. No porque quiera aplastar, sino porque quiere despertar. Considera qué ha pasado con tu asombro. Considera cuándo empezaste a justificar lo que antes habrías lamentado. Considera cuándo la oración se volvió secundaria. Considera cuándo la palabra dejó de ser dulce. Considera cuándo el pueblo de Dios se volvió una carga. Considera cuándo la misión dejó de arder. Considera cuándo empezaste a construir más para ti que para aquello que permanece. Y si al considerar descubres que estás frío, no te refugies en la nostalgia. No digas solamente, yo recuerdo cuando era distinto. Los recuerdos pueden humillar, pero no pueden avivar por sí solos. Vuelve al Dios que habla. Vuelve a la palabra que despierta. Vuelve al Cristo que no quiebra la caña cascada ni apaga el pábilo que humea. Si queda una pequeña llama, llévala al Señor. No la escondas bajo excusas. No la abandones porque te avergüenza su debilidad. Preséntate delante de Dios y di, Señor, vuelve a encender mi corazón. Esa oración no es sentimentalismo, es una petición bíblica. Necesitamos que Dios ilumine los ojos de nuestro entendimiento. Necesitamos que nos muestre otra vez la esperanza de nuestro llamamiento, las riquezas de su herencia, la grandeza de su poder. Necesitamos ver que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el poder que da vida a pecadores muertos y despierta a creyentes adormecidos. El avivamiento verdadero no es producido por culpa humana acumulada, sino por Dios obrando mediante su palabra y su espíritu. Por eso cuando Dios despierta no solo produce emoción, produce obediencia. En los días de Ageo, el pueblo escuchó y volvió a la obra. La palabra los movió de la excusa a la acción. Así también, si Dios nos despierta, habrá pasos concretos. Habrá oración restaurada.
Habrá congregación tomada en serio, habrá servicio retomado, habrá generosidad renovada, habrá conversaciones de arrepentimiento, habrá prioridades ajustadas, habrá una búsqueda más consciente de la gloria de Dios. Y todo esto debe llevarnos a Cristo, porque Él es la verdadera presencia de Dios entre nosotros, el verdadero templo, el verdadero lugar de comunión. Si hemos descuidado la casa de Dios, no necesitamos simplemente reorganizar una agenda. Necesitamos volver a maravillarnos con el Dios que vino a morar con nosotros en su Hijo y que ahora habita en su pueblo por su Espíritu. Solo ese asombro puede romper la apatía desde la raíz. Solo el asombro ante Dios puede romper la apatía desde la raíz. Podemos ajustar horarios, hacer nuevas resoluciones, sentir culpa por unos días, escuchar un sermón fuerte y decir, tengo que cambiar. Pero si Dios mismo no vuelve a ser precioso para nosotros, pronto nuestras resoluciones se apagarán. El problema más profundo del pueblo en los días de Hageo no era administrativo, no era falta de estrategia, no era escasez de recursos. Era que la gloria de Dios había dejado de pesar más que sus propias casas. Por eso el llamado final debe ser: considerad bien vuestros caminos, no de manera superficial, no para producir una tristeza momentánea. Considera delante del Señor qué está revelando tu vida. Considera qué ocupa tu mente con más frecuencia. Considera qué te preocupa más. Considera qué defiendes con más fuerza. Considera qué excusas repites. Considera qué obediencia has postergado. Considera si estás viviendo para la casa de Dios o solamente para tu propio pequeño reino. Tal vez no has abandonado la fe. Tal vez no has negado ninguna doctrina. Tal vez sigues congregándote, pero ¿sigue siendo Dios tu mayor tesoro? ¿Sigue emocionándote que el Dios santo, inmenso, omnipotente, perfecto en justicia y lleno de gloria haya querido hacer pacto con pecadores como nosotros? ¿Te sigue asombrando que el Creador de todas las cosas no solo perdone, sino que haga morada en su pueblo? ¿Te sigue conmoviendo que Cristo haya derramado su sangre para llevarnos a Dios? Si eso se ha vuelto trivial para ti, no lo trates como algo pequeño. La familiaridad con las cosas santas puede ser peligrosa cuando deja de producir reverencia. Podemos hablar de justificación, adopción, templo espiritual, presencia de Dios, sangre de Cristo, vida eterna, y hacerlo con el mismo tono con que hablamos de asuntos ordinarios. Pero estas verdades deberían despertarnos, deberían quebrantar nuestro orgullo, deberían ordenar nuestros afectos, deberían hacer que nuestras casas, planes y comodidades pierdan el lugar absoluto que tantas veces reclaman. El pueblo de Hageo necesitaba recordar que el templo no era simplemente una construcción pendiente, era el símbolo visible de la presencia de Dios en medio de ellos. Nosotros necesitamos recordar que todo aquello apuntaba a Cristo. Él es el verdadero templo. En Él Dios vino a morar entre nosotros. En Él vimos la gloria del Padre. En Él tenemos acceso a Dios. En Él la comunión perdida por el pecado es restaurada. Y unidos a Él, la iglesia se convierte en morada de Dios por el Espíritu. Eso significa que descuidar la casa de Dios hoy no puede reducirse a descuidar un edificio. Descuidamos la casa de Dios cuando descuidamos a Cristo y su pueblo. Cuando la iglesia deja de ser familia y se vuelve evento. Cuando los hermanos dejan de ser piedras vivas y se vuelven rostros anónimos. Cuando el servicio deja de ser privilegio y se vuelve carga. Cuando la adoración congregacional se negocia con facilidad. Cuando la palabra deja de ser pan y se vuelve ruido de fondo. Cuando nuestras vidas están llenas de proyectos, pero vacías de comunión con Dios. Pero aún si te reconoces ahí, escucha la misericordia del Señor. Hageo no comienza con un pueblo despertando por sí solo. Comienza con la palabra del Señor viniendo al pueblo. Dios toma la iniciativa. Dios interrumpe. Dios confronta. Dios despierta. Dios no necesita nuestro servicio, pero nos llama porque nos ama. Él no necesita nuestra adoración para ser glorioso, pero nosotros necesitamos adorarlo para vivir.
Él no necesita nuestra obediencia para ser Dios, pero nosotros necesitamos obedecer para no destruirnos con ídolos. Así que no permanezcas en la excusa. No sigas diciendo no es el tiempo cuando Dios ya habló. No esperes una temporada perfecta para obedecer. No esperes que todas las presiones desaparezcan para buscar al Señor. No esperes sentirte fuerte para volver a servir. No esperes tener recursos sobrantes para ser generoso. No esperes que el corazón se encienda solo mientras lo mantienes lejos de la palabra. El tiempo de obedecer a Dios siempre es ahora. Vuelve a la palabra, no como deber seco, sino como lugar donde Dios habla. Vuelve a la oración, no como fórmula, sino como comunión con tu Padre. Vuelve a la iglesia, no como consumidor, sino como piedra viva de una casa espiritual. Vuelve al servicio, no para comprar identidad, sino porque ya perteneces al Señor. Vuelve a la generosidad, no por presión, sino porque el reino de Dios vale más que tus seguridades. Vuelve al asombro, pídele a Dios que abra tus ojos otra vez. Y si sientes que apenas queda una llama pequeña, no la escondas. Cristo no quebrará la caña cascada, no apagará el pábilo que humea. Él vino a dar vida y vida en abundancia. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos puede despertar a un creyente frío, restaurar una conciencia adormecida, reordenar prioridades torcidas y encender de nuevo amor por la gloria de Dios. Si estás sin Cristo, este llamado también es para ti. La apatía espiritual más profunda no es simplemente descuidar ciertas prácticas religiosas, es vivir separado de Dios. Tú necesitas más que reorganizar tu vida. Necesitas ser reconciliado con el Dios Santo. Cristo murió en la cruz porque nuestro pecado es real, nuestra culpa es grave y ninguna criatura podía pagar nuestra deuda. Pero Él, el Hijo de Dios hecho hombre, cargó el juicio que merecían los pecadores y resucitó para dar vida eterna a todos los que creen. Arrepiéntete y ven a Cristo. No descanses en tu moralidad, en tu religión, en tus obras, en tus excusas o en tus buenos deseos. Descansa únicamente en su justicia y en su sangre. En Él hay perdón, en Él hay vida, en Él hay acceso al Padre. En Él el Dios vivo puede venir a ser tu Dios para siempre. Y creyente, considera hoy tus caminos, no para hundirte en condenación, sino para volver. Vuelve al Dios del pacto. Vuelve a Cristo, el verdadero templo. Vuelve al gozo de saber que Dios quiso morar con su pueblo. Vuelve a la prioridad de su gloria. Vuelve a edificar lo que has dejado en ruinas. Porque la vida es demasiado breve, Cristo es demasiado precioso, la iglesia fue comprada con sangre demasiado valiosa y la presencia de Dios es demasiado gloriosa como para seguir diciendo, más todavía no es el tiempo. This world is endless, so wide, so broad, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on,
I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing